Bienvenidos a una nueva entrega de Hablemos en la Tele, un espacio en el que conversamos con distintos artistas colombianos o extranjeros que exhiben su obra en diferentes espacios de exhibición también en varias ciudades de Colombia. En este momento estamos en la Galería SGR en el barrio San Felipe, en Bogotá. Nos acompaña Tawanti Hakanamijoy. Tawanti, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Tahuanque realiza su primera exposición, su primera gran exposición individual en esta galería llamada Las Enseñanzas del Niño Tigre, una recopilación de diferentes experiencias a partir de la transmisión de conocimiento desde las diferentes manifestaciones ancestrales justamente de su familia. Quisiera pedirte, Tahuanque, que nos amplíes un poco el concepto de la enseñanza del niño tigre como gran título de esta exposición. Bueno, esta exposición nace eh, con una conversación que tengo yo con mi abuelo a nivel espiritual y ritual, con medicinas que mi abuelo daba. Mi abuelo era un taita de Sindoy, Antonio Jacaramijoy. Y después de él haber trascendido, yo empecé a tener una conversación, digamos, ya a nivel espiritual con él. Él me empezó a enseñar enseñanzas que vienen muy del Amazonas. Y en un momento, hace 3 años, eh, llegó el momento del regalo del niño tigre. Entonces eso fue, como para explicarlo, digamos, mi abuelo se me presentó al frente mío, esto es a nivel espiritual, y cargó la energía del niño tigre al frente mío y me dijo, mira, sopla acá bien bonito. Y cuando yo soplé, ya estaba cargada la energía y me la puse en el pecho y en ese momento nació el niño tigre. Y con lo primero que dijo el niño tigre fue, te amo, papá. Entonces ese fue como el primer regalo, la primera enseñanza, la Es decir, devoción. aquí hay dos experiencias importantes. Por un lado está pues, la cultura tradicional inga, de la cual desciendes, tu abuelo era un taita Sí, de la cultura inga, tu padre también es un artista sí, de la cultura inga, pero además tú tienes una formación como desde dos frentes, es sí. decir, está toda esta fuerza ancestral, pero también hay una formación occidental. ¿Cómo se percibe ese primer acercamiento a esta entrega de este regalo desde lo espiritual para volverse una obra de arte desde una concepción occidental? Exacto, sí. Ese fue, creo que esa era como mi gran pregunta al momento de entrar en ritual y a conocer, digamos, estas enseñanzas, porque al comienzo, digamos, esto era algo muy extraño para mí. Yo crecí, como tú dices, en Bogotá, soy como un hombre de ciudad y pues crecí como un niño también de ciudad, estudié en el liceo francés, después hice la universidad acá en los Andes, después me fui a estudiar una maestría en Londres y cuando volví sentí que como que algo me hacía falta y justo cuando empecé a tener esta conversación a nivel ritual con mi abuelo, entendí que eso era lo que me hacía falta, como unas enseñanzas que no se aprenden en estos espacios académicos occidentales, que son completamente como estar alejados de ese lugar. Una de las primeras, por ejemplo, que recuerdo era, él me decía, mira, mira el fuego, póntelo aquí al frente y no le tengas miedo. Y esto no era un fuego físico, sino era un fuego, de nuevo, como a nivel espiritual. Y entonces tócalo, sóbatelo La en el pecho, sensación de calor. la sensación de calor, la sensación de fuego, la sensación de baile, baila con él. Y esto es una enseñanza que, digamos, para mí era muy nuevo. Y ahí en esa conversación, pues se fue evolucionando mucho más, complejizando mucho más, hasta llegar hace 3 años, en el 2021, con el regalo del niño tigre, porque ese sí fue ya una manifestación más grande, digamos, como de todas estas enseñanzas ya puestas en esta figura mágica del niño tigre. ¿Qué significa el niño tigre para la cultura inga? ¿Cuál es el significado? Yo creo que, como yo lo entiendo, es una buena pregunta y no me la han hecho, pero creo que como yo lo entiendo, es como una representación esto que nos ha quitado también de alguna manera
todos estos procesos coloniales, ¿no? Como la manera de entender la vida desde una óptica completamente nueva. Se Entonces, podría hablar como de un relacionamiento con el animal como parte del ser humano y esa confrontación y complementariedad, quizás. como ese ser que vive en la selva, ¿no? Como ese ser que vive como atento y conectado con su entorno, ¿no? Instintivo también. Instintivo, está atento, está como, y tiene una profunda devoción por todo lo manifestado a su alrededor. Por eso cuando nació el niño tigre, su primera enseñanza fue esa, la devoción al sol, al padre. Justamente lo que vemos acá son representaciones de esas enseñanzas del niño tigre. Sí. Tenemos tres estadios: la devoción, el juego y Y la la, tercera, la insolencia sabia. la insolencia sabia. Amplía un poco lo que significa cada uno de esos regalos y también a nivel pictórico y de color, porque Sí, finalmente hay unos contrastes entre uno y otro, más allá de que el niño tigre pues, siempre es el protagonista de la obra. sí. Hablemos un poco de esta devoción. Este momento de la devoción, digamos, cuando nace el niño tigre, cuando mi abuelo me lo pone en el pecho, abre el pecho completamente, de aquí, yo lo sentía, y abría la boca y era un gesto como de, aquí estoy, te amo papá, gracias por la vida, gracias por regalarme este regalo de estar acá. ¿El niño tigre quién es? ¿Es como una especie de hijo para ti? Fue un Eso fue como regalo. un hijo, eso fue como un hijo que me quiso dar mi abuelo. Él sabía que yo en ese momento estaba preparado para tener este hijo, y no es un hijo físico, pero yo entendí que era un hijo también, de nuevo, como a nivel, Una energía. una energía que necesitaba yo en ese momento. Luego con el tiempo entendí que el regalo pues fue mi obra, que fue justo en ese momento en donde yo entiendo que nació mi obra y nació, Claro, no puedo dejar de preguntar entonces, esto sucede en 2021, sí, pero tú eres un artista en sus 30. sí. ¿Qué pasaba con esa producción artística de Tawandi Jacanamijoy antes del 2021? Creo que yo tenía muchas preguntas sin resolver. Creo que, de hecho, esta educación que yo tuve tan formal, tan occidental, de alguna manera creo que tuve que verla muy de frente y poderla ir destruyendo o reconstruyendo a mi manera, eh, de una manera muy lenta, ¿no? Entonces creo que eso fue lo que estuve haciendo antes de ese momento, como entendiéndola, viéndola, y también entendiendo que había algo que me hacía falta. Es decir, había algo que estaba, una pieza que faltaba en ese, Exacto. Y esa cuando llegó esmeralda. esa pieza, que fue el niño tigre manifestado dentro de mi interior, en mi corazón abierto, ahí entendí, esto era lo que yo necesitaba. Yo pensaría que también hay una acción de reconocimiento y también como de exaltación, Sí, justamente a esas enseñanzas ancestrales y culturales identificadas en, pues, en esa devoción a tu padre, a tu abuelo y a sí, los diferentes ancestros que integran esa, sí. pues esos conocimientos. Hablando de esas posibilidades, ¿cómo se relacionaría entonces el juego y Ujú. la insolencia? ¿Son Sí. permisos del niño? Sí, pues digamos, una vez que él nace el niño tigre, y manifiesta su devoción al Padre, que es el Sol, pero digamos que a la vez era yo, pero también era yo manifestándole mi amor absoluto a mi papá y mi amor absoluto también a mi abuelo, como que todo esto de nuevo está marcado también en una transmisión del conocimiento por la línea paterna, ¿no? Ahora digamos que entiendo que estoy trabajando esto que digamos que es importante para mí en este momento de mi vida, pero después empiezan a haber unas enseñanzas distintas, ¿no? La enseñanza del juego vino en un momento en donde ya después de que el niño nace y es acogido por su entorno, la selva, ¿no? Como que los pájaros celebran, dicen, nació, 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 las serpientes, las raíces, todo como que vibra como por ese rugido y ese amor absoluto al Padre. Llega un momento como de celebración, de regocijo, como de, y eso fue lindo porque en los momentos en los que entraban a mi cabeza como los problemas que yo tenía en el momento, lo que podía suceder, lo que no, los deseos, todas estas cosas, era como, no, 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 no pienses en este momento magia, o sea, y era un momento de simplemente soltar y vivir este presente, ¿no? Y vivir como y sentir lo que estaba alrededor mío, escuchar los pájaros, escuchar
¿no? Conectarse con este ahora. Esto es muy de como el ahora, Como una ¿no? especie de liberación, además, como Sí. que hay unos permisos que se pueden conceder. Ujú. Y después viene ya otro momento en donde yo le hago una pregunta al niño tigre que es sobre cómo yo, un artista, pues ya, ¿no? Como que muy occidental, estudiaba en la Universidad de acá de Bogotá, estudié en el Colegio de Bogotá y todo esto, pero con este linaje paterno tan bonito y tan fuerte que pues yo visitaba todos los años nuevos en Sibundoy y pues yo conocía a mi abuelo y a mi abuela, o sea, yo atesoraba y lo tenía muy cerca, pero pues nunca crecí allá. Entonces yo decía, ¿cómo yo puedo, siendo artista, también integrar eso a mi creación? Fue una pregunta como que yo tenía justo en ese momento y el niño tigre en ese momento el gesto que tuvo fue coger la corona del chamán, se la puso acá, empezó a jugar con ella y la destruyó y dijo, mira, esto no es nada, así. Que es un poco la ilustración que vemos acá. Sí, Hay ajá, algo que llama muchísimo la atención, es este juego de este tigre con tres cabezas. sí. Claramente, bueno, podría haber una alusión directa a lo que significaría esa Trinidad que también conecta con un mundo espiritual distinto, Ujú. pero también paralelo que se ha ido como erigiendo en nuestra cultura. ¿Existe esa relación en esa mezcla entre lo que para ti significa lo ancestral de tu comunidad Ujú. y esa otra formación más occidentalizada? O Sí, pues mira que yo, o sea, cuando me lo mencionas, hay personas que también han visto eso dentro de la obra, porque estas tres obras, por ejemplo, también están presentadas desde esta manera, ¿no? Son tres obras que tienen esa como trinidad, ¿no? Como esa triangulación. del Padre, el Eh, Hijo, del Espíritu Santo, que de exacto. alguna manera estamos hablando del Padre, del Y, niño ajá. Y y del Espíritu. hay otra persona que vino acá, por ejemplo, me decía, hay unos sonidos esenciales que vienen, por ejemplo, en donde el primer sonido, dicen, es la creación, el segundo sonido es la manifestación y el tercer sonido es como como la destrucción, ¿no? Como también, porque esto hace referencia a eso. Este es un momento en donde el niño tigre lo que hace es jugar jugar a destruir, pero para poder crear algo nuevo, Para construir. para construir, pero es con el juego, ¿no? Y Son procesos de evolución son dentro de procesos de la... evolución, porque lo que dice, lo que me está tratando de decir con ese gesto es como tú puedes crear lo que quieras, siéntelo adentro, dentro de tu corazón, cómo se siente. Eres simplemente. Que eso puede llevarnos un poco a la pieza central de la exposición, que es un video donde estás tú desarrollando distintos gestos. Estos gestos también pueden ser como esos procesos ilustrativos de estos distintos estadios de los regalos del niño tigre, Sí. o fueron como las acciones a partir de la transmisión del mensaje de tu abuela. Bueno, estos gestos, digamos que tienen referencia a estos momentos que están en la pintura, ¿no? Hablan de la devoción, hablan del juego, hablan de la insolencia, hablan del descanso, que es la pintura que está allá. Pero yo los he entendido o han aparecido en mí en distintos momentos. Uno, por ejemplo, era cuando yo era chiquito. Mi papá me decía, David, mira, te voy a tomar una foto. Entonces cuando yo me acercaba y me Esa decía, es la mueca. hacía una mueca así. ¡Ah! Entonces eso me conecta, hacer eso me conecta de una con ese niño. Hay otros momentos en donde, por ejemplo, yo sentía como el amor de mi madre y yo me cogía la cara así. Y cada vez que yo me cojo la cara así, como que siento que están los brazos de mi mamá acá y me dicen, cuídate mucho, quiérete mucho, ¿no? Como son gestos que han aparecido a lo largo de mi vida y que me recuerdan estos mensajes. Entonces, hacerlos acá, volverlos a traer acá con el sonido, digamos que ahorita no se escucha, pero el sonido, digamos que nos lleva a ese momento para que no se nos olvide, porque el problema con, digamos, cuando estos aprendizajes aparecen, es que se nos olvida muy fácilmente, ¿no? Se nos olvida, se nos olvida, se nos olvida. Y el ritual, y sobre todo el ritual con el cuerpo, nos lleva a recordarlo. Te trae nuevamente al Ajá, presente. es como, aquí está. Entonces yo ponerme a jugar y a gesticular y hacer esto y esto. Yo hago esto cuando estoy al frente de mis obras y entro en diálogo con ellas y digo como, bueno, estoy haciendo una obra que habla sobre el juego, entonces yo tengo que jugar también, como jugar con ella, jugar y decirle cómo te gusta que te juegue, ¿sí? Cómo te gusta porque son mis hijos a la final, entonces Claro. de alguna manera entro yo en un diálogo con esta figura de yo como padre y ellos como, sí, como hijos que también me enseñan. O sea, yo creé al niño tigre
o bueno, se manifestó en mí, pero con la necesidad de yo quiero expresarme con total libertad, inocencia, juego, devoción e insolencia. Entonces déjame ser así. Entonces yo lo permito como con mis obras, con mi pintura, con la pintura. Hay algo que para mí es una referencia inmediata cuando me estás comentando todo esto y lo mencionaste hace un momento, de el pensar bonito. Sí. Esta es como una acción que siempre se mantiene presente dentro de la comunidad Inga, Sí, que yo he visto pues a través de diálogos con otras personas, con Carlos Acanamijoy, con Benjamín Acanamijoy, con distintos artistas que han trabajado a través de esta transición de sus ancestralidades a una manera más occidentalizada, como en este caso de la pintura. ¿Se mantiene todo esto? ¿Lo sigues? ¿Estas expresiones siguen siendo ese pensar bonito dentro de la comunidad? completamente, completamente. Creo que, digamos, esto contiene, si hay un hilo conductor dentro de de estas obras y de esta exposición, es el Siempre pensar va a ser. bonito, porque es como el ancla que te trae a este presente, ¿no? De acuerdo, por eso Porque lo cuando menciono. estás yéndote a otro lugar y la mente deambula, estás en preocupaciones del futuro o del pasado, que no piensa bonito, piensa acá, piensa acá. Entonces, por eso, digamos, estas obras que están acá son lindas porque estas obras te traen al presente con con el encuentro de una flor, que es la flor del girasol. Que además es una presencia reiterada en todas sus obras. Además del tigre tenemos el girasol en distintos colores, Ujú. estadios, Sí, vivo, quemándose, sí. naciente. Sí, el girasol, digamos que se ha vuelto como también de nuevo un ancla, como a recordar esas enseñanzas, pero de una manera como muy juguetona. Entonces, el niño tigre le encanta el girasol porque le recuerda al sol, al padre, ¿no? Al creador, pero le encanta poderlo tener cerca y como casi que morderlo y jugar con él, ¿no? Como jugaría como un gatito con como con una pelotita. Ujú. Pero esto, pues, digamos que ya integrado dentro de mí como un artista en la ciudad, cuando yo estaba caminando por la ciudad y vi por primera vez un girasol después de haber encontrado al niño tigre, mis ojos hicieron así, yo esta flor no la había visto, Dice solo. dice el sol, y entonces lo puse en mi taller y lo empecé a pintar y eso se volvió como una forma de aprender, pero desde otro lugar, ¿sí? Ya no a través de los libros, ya no a través de esto, ¿no? A través de la observación de una simple flor. Podría tener también como esa referencia a una flor en su proceso de presente, de que nace, crece, se muere y otra vez sale otra flor, Exacto. también relacionada con la vida. Sí, muy lindo porque yo, digamos, he pintado la flor en sus varios estados, ¿no? En sus estados como de germinación, en sus estados como de ya maduración o en sus estados ya como de secamiento, ya en su último momento, que en donde yo he entendido de pintarlos y representarlos de esas maneras, que en todos esos estados la vida siempre está manifiesta, siempre, 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 siempre. No puedo cerrar sin hacer una pregunta obligada y es la instalación, es decir, estamos en un espacio que tiene una iluminación muy particular, donde además todas las paredes están pintadas de un color violeta en contraste con un naranja. Todo esto fue seleccionado especialmente para la exposición. Todo lo que tú ves acá fue seleccionado específicamente para la exposición. El hecho de que el video esté en el fondo y el video sea como el que da la luz de alguna manera, de donde se proyecta la luz, pero también se refleja la luz, es muy significativo, ¿no? Nos recuerda un poco como esa cueva de Platón, ¿no? Y donde se marcan las sombras. Aquí, por ejemplo, es para mí el video es el corazón de de la exposición y de aquí nace esta raíz, este árbol, esta estructura que conecta todo lo demás que está todo lo que está en la exposición. Y estas tres obras, por ejemplo, tienen esta disposición en donde la obra central está acá y estas dos están mirando hacia acá, recordando un poquito también como ese biombo donde están el Jardín de las Delicias. Sí. Y esta pintura que está allá arriba, por ejemplo, esa inclinación que viene de allá arriba, también recuerda como esas pinturas que están en algunas capillas, ¿no? Renacentistas. Esta iluminación oscura, normalmente las pinturas se ven más como en espacios Iluminados. iluminados, paredes blancas, pero yo quería que esto fuera una experiencia completamente distinta, con el sonido, de alguna manera el sonido y el video y la pintura enfrente hace que las pinturas pues esta carcajada que tú ves acá de este personaje
pues cobre vida, porque en el sonido también hay carcajada, también hay como destrucción, también hay devoción, hay un momento en donde yo digo, te amo, papá. Entonces, es ¿No le como que ese, parece simbólico el hecho de que todo en el espacio y lo pictórico, que es parte de esa ilustración, de esas enseñanzas del niño tigre, perdón, sean coloridas y que tú que eres la referencia, digamos, consciente, ujú, estás en blanco y negro, pero sí, eres el que da la luz? sí, O sea, es de donde germina todo de esto. donde sale la luz. Ajá, Bueno, exactamente. pues Aguante, muchísimas No, gracias gracias a ti. por hablar sobre esta exposición y a todos ustedes gracias por estar acompañándonos en esta nueva entrega de Hablemos en Arpegia, un espacio para el encuentro con los artistas, para que nos cuenten un poco el desarrollo de su obra y sus distintas participaciones en muestras en varias partes del país. Soy Nelly Peñaranda y hasta la próxima. Gracias. Gracias.